Iniciar. No se le escucha muy bien. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, muchachos. El día de hoy vamos a seguir tratando los temas que hemos estado revisando en este momento, ¿sí? Me dan un segundo y les comparto Les comparto. A ver, muchachos, entonces el día de hoy tenemos los elementos de los circuitos neumáticos. Ya hemos hablado un poco de las magnitudes fundamentales en los circuitos neumáticos y el día de hoy vamos a comenzar a trabajar sobre los circuitos, los componentes de los circuitos neumáticos, ¿no? Aquí vamos a hacer nosotros una referencia sobre la similitud que podemos encontrar en los circuitos eléctricos, los circuitos neumáticos y los circuitos hidráulicos, ¿sí? Podemos decir que comparten elementos similares en cuanto a sus funciones. Claro está de que nosotros al hablar de circuitos eléctricos sabemos que vamos a hablar o vamos a trabajar con electricidad. Al hablar de los neumáticos vamos a hablar de los gases, y al hablar de la hidráulica vamos a hablar de los líquidos, ¿no? Pero vamos a ver en este punto que nosotros tenemos una similitud en estos tres sistemas. Comparten elementos similares en cuanto a la función de las que desempeñan, ¿no? Entonces vamos a tener nosotros un elemento generador de energía, un elemento de transporte, actuadores y elementos de mandos y control, ¿sí? A ver, está llegando Fernando en este momento. Entonces, me indican si están viendo la diapositiva y si están escuchando claramente lo que les estoy comunicando para continuar. Sí, se aprecia, ingeniero. Sí se escucha por acá. Cristian y Fernando creo que está llegando. Listo, entonces estamos con todos. Estamos Fernando, Luis, Carlos y Cristian, ¿verdad? Sí, Ya, Sí, listo. aquí estamos. Entonces sí, ingeniero. vamos a comenzar con los elementos de generadores de energía. En el circuito eléctrico, dicho elemento es la pila o la batería o un proveedor de electricidad, ¿no? En el circuito neumático estamos hablando del compresor y en el circuito hidráulico vamos a tener una bomba, ¿sí? Entonces, como vemos, son nuestros generadores en todos nuestros circuitos, ¿sí? En el elemento de transporte son los conductos que unen a los elementos del circuito. En el circuito eléctrico estamos hablando de los cables o los conductores. Los hilos conductores en los circuitos neumáticos e hidráulicos son las tuberías y conductos por lo que se transporta, en este caso, de acuerdo a la función que necesitemos, aire o el aceite respectivamente. Sí, los actuadores son los elementos que transportan a la energía recibida en otro tipo de energía para realizar una acción concreta. Así, por ejemplo, en un circuito eléctrico podemos tener una bombilla, un actuador podemos tener una bombilla, un motor, un generador. En el circuito electrónico ya dijimos que puede ser una bombilla. En los circuitos neumáticos e hidráulicos el actuador es un cilindro, ¿sí? Cuyo émbolo o vástago se desplaza linealmente. Entonces, a partir de acá nosotros vamos a comenzar a hablar de actuadores, ¿sí? Los actuadores, en este caso, en nuestro estudio, vamos a hablar de cilindros neumáticos y cilindros hidráulicos, ¿sí? Al hablar, nuestra materia en este caso es neumática, vamos a comenzar a trabajar netamente en lo que son cilindros neumáticos, ¿sí? Los elementos de mando y control son los elementos que abren y cierran los circuitos, ¿sí? En el eléctrico pueden ser un interruptor, en el neumático, en el hidráulico se emplean válvulas que permiten y que dirigen e impiden la circulación del fluido por el circuito. Entonces, nosotros vamos a ver aquí en esta siguiente diapositiva, en la parte derecha tenemos un control o un circuito eléctrico que ustedes más que nadie ya lo conocen, donde tenemos un generador que puede ser una pila, una batería o cualquier proveedor de corriente continua, alterna.
Tenemos los conductores que hacen la unión en toda la red. Tenemos un elemento de control que en este caso estamos hablando de un interruptor, un breaker o cualquier componente que nos corte la energía que va hacia el actuador. Sí, y nuestro actuador en este punto, ustedes que son eléctricos, tenemos un actuador, un foco, ¿sí? Puede ser un foco, un motor. ¿Ustedes qué más conocen como actuadores en el campo eléctrico? Bombas. Bombas, sí. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Nosotros podemos poner como Un actuador... generador. ¿Cuál? No, no, también. ¿Cuál? No, generador no. No, No, pues generador. el generador Generador lo ya digo. lo tenemos como fuente de energía, ¿no? Entonces, el De actuador es energía, cualquier claro. componente que necesite nuestra corriente o que necesite la energía para poder trabajar, ¿sí? Y nos hace alguna acción. En este punto, en el circuito eléctrico, nuestro actuador es un foco. ¿Qué hace el foco? Genera la luz, ¿sí? Obviamente al generar la luz también tenemos generación de calor y es algo que también vamos a encontrarlo en los circuitos neumáticos, ¿sí? Ustedes ven, bueno, ahora con las nuevas tecnologías que existen la luz LED, que son elementos que generan poca o nula cantidad de calor, pero igual, ustedes más que nadie saben que la acumulación de los componentes que se resisten en un cable conductor genera calor, ¿verdad? Entonces, en los focos de filamento, ¿qué es lo que enciende? La acumulación de los, si no me equivoco, de los electrones que se acumulan en la resistencia que hace el hilo, ¿verdad? Esa acumulación genera la luminosidad que genera un foco, ¿no? Entonces, eso explicado claro porque ustedes ya lo conocen, ustedes ya lo manejan, que es en el campo eléctrico. Ahora, ¿cómo nosotros lo vamos a ver eso? Lo vamos a apreciar en nuestro campo neumático y en nuestro campo hidráulico. Entonces, en el neumático hidráulico, obviamente vamos a tener un generador, ¿sí? Lo que nosotros teníamos acá como un generador, entonces nosotros comenzamos a tener nuestro generador, ¿sí? El generador que es el que nos va a dar o nos va a brindar la energía en este caso. En este caso la energía vamos a ver en el fluido del aire o en el fluido del aceite hidráulico, ¿sí? Tenemos un medidor. Nosotros, ¿cómo medimos la corriente en nuestro circuito eléctrico? La medimos por medio de un amperímetro en este caso, para medir corrientes, la intensidad. ¿Cómo medimos nosotros en nuestro circuito hidráulico? Por medio de un manómetro. Los manómetros, ya lo vamos a ver, son elementos o relojes especiales que nos ayudan a determinar cuánta cantidad de energía, en este caso, qué cantidad de caudal está pasando por un determinado punto. ¿Sí? Entonces tenemos el número 1, tenemos en nuestro generador también acá, tenemos la medida, el número 2, ¿sí? Vamos ahí viendo que son similares. Entonces tenemos una válvula de control, que es lo que nos decían, válvulas de control que lo que hacen es abrir y cerrar el paso para que fluya nuestra energía. ¿Sí? Entonces en esta válvula vamos a ir viendo que esto es una válvula de 3 entradas o de 3 salidas, que es una válvula de control, que es lo que hace la misma función que lo que hace un interruptor, un disyuntor, un breaker, y podemos nosotros ver que tenemos nuestra válvula igual de control, ¿sí? Para que se unan todos estos componentes, obviamente, vamos a tener nuestro conductor. En el eléctrico nos dijeron que el conductor eran los cables, los filamentos, y en el conductor de la energía en nuestros neumáticos vamos a tener las tuberías, ¿no? Entonces, eso une las tuberías, une todos nuestros componentes, y por último tenemos en este caso un actuador. El actuador, como se dijo antes, era un componente que hacía su función de abrir y cerrar. En este caso es un cilindro. Perdón, no está llegando.
Entonces, como vemos aquí en esta gráfica, este es un componente que se abre de izquierda a derecha y lo que hace es realizar una actividad. Entonces, si nosotros vemos aquí, ya vamos a ir viendo el estudio de los tipos de actuadores que tenemos. En este punto es un actuador de una sola unidireccional. ¿Qué lo que hace es, de acuerdo al fluido que ingresa por este punto, el aire o el aceite comprime este cilindro y lo que hace es, perdón, lo que hace es expulsarlo. Cuando la válvula desconecta, cuando nuestro interruptor desconecta, lo que hace es, por medio de este resorte, regresar a su posición normal, ¿sí? Entonces, ¿en dónde nosotros podemos, así a breve rasgo, en dónde podemos encontrar este tipo de sistemas? A ver, les pregunto a ustedes. ¿En dónde encontramos estos sistemas con un actuador, o con aire, o con un actuador y con fluido hidráulico? En la vulcanizadora, ingeniero. En las vulcanizadoras, ¿en qué parte? En lo que es el accionamiento de la máquina esa para sacar las tuercas. ¿Para sacar los? Las tuercas de las llantas. Ah, ya, esa es una pistola neumática, o la que se la conocemos, la pistola de impacto, ¿no? Entonces, obviamente, ahí podemos tener todo este conjunto, este componente, dentro de un solo equipo, ¿sí? Entonces, como les digo, el mismo actuador que nosotros tenemos acá, lo tenemos en nuestra imagen de el circuito eléctrico. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a decir que si nos vamos a este punto, tenemos los dos tipos de circuitos, el circuito eléctrico y el circuito neumático, ¿no? Entonces, en el eléctrico tenemos que el generador es una pila o una batería, en el neumático hidráulico tenemos un compresor, en las mediciones, en donde necesitamos medir, tenemos el amperímetro, porque con el amperímetro es como nosotros medimos corriente, y tenemos en el circuito neumático un manómetro. Puede ser un manómetro que nos mida aire o un manómetro que nos mida fluido, ¿sí? Obviamente existen distintos tipos de manómetros y distintas características que nos ayudarán a trabajar en lo que son los fluidos. No podemos mezclar un manómetro de hidráulico para solo aire y no podemos mezclar un manómetro de aire para un sistema hidráulico, ¿sí? Entonces, cada sistema tiene su debida herramienta de funcionamiento. Entonces, en el conductor, obviamente, tendremos en el eléctrico cables y en el conductor, en el hidráulico tuberías. Tenemos unas válvulas en el control. En nuestro eléctrico tenemos un interruptor, en nuestro hidráulico tenemos las válvulas, ¿sí? Ahora, en este punto es donde nosotros como eléctrico podemos entrar, ¿sí? Si estas válvulas son netamente mecánicas, al hablar de mecánico, ¿a qué nos referimos? Al hablar de que nuestras válvulas son mecánicas, ¿a qué nos referimos, muchachos? A ver. Les escucho. Si nosotros decimos que son válvulas mecánicas, ¿a qué nos vamos a referir? Luis. A que trabajan funcionan por medio de un trabajo. Ya, un trabajo. ¿Quién activa ese trabajo? El operario, ¿no? Entonces, necesariamente tiene que haber una persona que haga el contacto para que exista una operación. Sí, pero si nosotros, que este es un interruptor, ¿qué es lo que pasa aquí en un interruptor? El operario tiene, o la persona tiene que hacer presionar, abrir o cerrar para conectar y desconectar, ¿no? Pero, si nosotros, ¿cómo funciona una bobina? A ver, una bobina, es un solenoide, ¿sí? Si no me equivoco, lo podemos graficar de esta manera. Que lo que hace es activar de acuerdo a lo que necesitemos por un polo positivo, un polo negativo. Así funciona mi solenoide, ¿no? O mi relé. Sí han conectado ustedes un relé, ¿verdad?
¿Sí? Relé No tienen el conocimiento de cómo funciona un relé. Me indican, si no, para hacerles una breve explicación. No es un relé temporizado, porque hemos conectado relé temporizado, creo. No es lo mismo. Relé temporizado lo que hace es activar de acuerdo, obviamente, a un tiempo, ¿verdad? Sí. Sí, sí, es lo mismo. Aquí les voy a hacer una gráfica rápida de un relé. Entonces, no sé cómo lo grafiquen ustedes el temporizado, pero el que, como digo, un relé es un solenoide que ingresa una corriente por uno, una corriente positiva por un lado, la corriente negativa en otro, y al generar una excitación la va a generar el electromagnetismo. Tenemos un interruptor que puede venir desde la batería, un polo máximo, y tenemos un interruptor que va hasta nuestro foco en este caso, ¿verdad? Entonces tenemos aquí nuestro foco. Este es un interruptor positivo. Y nuestro foco obviamente está conectado a lo que es tierra, ¿verdad? Entonces nosotros en vez de hacer el accionamiento normal, que es como el que tenemos el control aquí, es lo que tenemos acá. Pero nosotros lo activamos eléctricamente. Entonces mandamos pulso positivo, pulso negativo y obviamente este circuito se me va a cerrar. Y en este punto mi foco me va a encender, ¿verdad? Hasta ahí entendido, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos en la parte de la electroneumática, vamos a tener el mismo funcionamiento acá. Lo que decía Carlos, vamos a tener un trabajo que acciona una bomba, pero en este punto, este control ya lo vamos a controlar, no mecánicamente, sino de una manera eléctrica. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener nuestro sistema, pero este va a funcionar de una manera eléctrica. De esta manera, nosotros vamos a poder controlar, primeramente, ¿cuál es la ventaja de controlarlos por medio espérenme un segundo. Nosotros vamos a controlar directamente por medio de relé. ¿Cuál es la ventaja de controlar un componente por un relé? La ventaja de conectar un relé, ustedes la saben, que es la de accionar una carga muy alta o de accionar un componente con una carga muy alta. La podemos accionar por medio de un relé que sería una carga de control bastante baja. ¿Sí? Entonces nosotros podemos conectar aquí motores de 2 caballos, 3 caballos, 4 caballos y solamente necesitamos un pequeño relé de 1 amperio, 2 amperios para poder trabajar cargas bastante elevadas. ¿Sí? Entonces nosotros al momento en el que tenemos nuestra electroválvula, porque ya vamos acá, vamos a ver que en el control nosotros vamos a tener una electroválvula. ¿Sí? Ya no va a ser simplemente una válvula de apertura y cierre manual o mecánica, sino que vamos a trabajar o vamos a encontrar en el punto de que tenemos una electroválvula. ¿Sí? La función de las válvulas va a ser similar, de válvula de 1 a 3, de 3 a 4, vamos a ir viendo luego de qué se tratan estas entradas, pero el control lo vamos a ir realizando por medio de una electroválvula. ¿Sí? ¿Entendido hasta ahí? Entonces tenemos las redes de distribución. ¿Sí? Estas redes de distribución son conformadas por conjuntos de conductores, órganos de control, elementos que vamos a ver en una red en general. ¿Sí? En una red, al hablar de una red, estamos hablando al mismo caso de los puntos eléctricos en donde tenemos un foco, un interruptor, un tomacorriente. ¿Cómo lo llaman ustedes? Puntos, ¿verdad? Puntos de conexión, me imagino, puntos eléctricos. Asimismo, vamos a tener de contacto. puntos de contacto. Entonces, cuando ustedes en el caso de lo que ustedes hagan de pronto una instalación eléctrica domiciliaria, creo que cobran es por puntos, ¿verdad? Dicen tantos focos, tantos interruptores, son tantos puntos y de acuerdo a eso es donde se cobra el trabajo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver una breve simbología que nos servirá
diagnosticar o para poder leer un diagrama o una red. Entonces, en la simbología tenemos la conducción general, que vamos a ir viendo que es una línea recta. Entre punto y punto vamos a tener líneas rectas, líneas que no tengan ningún significativo, ¿sí? Entonces, tenemos unas líneas de control o pilotada, son elementos especiales que nos irán indicando de pronto, la línea de control tiene tantos bares de presión, que es diferente a una línea de conducción general, ¿sí? Al hablar de un conducto flexible, esto nos representa, al igual de que tenemos un foco, me parece que el foco es un círculo con una cruz, no se puede dibujar correctamente, pero me parece que así es el foco, ¿verdad? Entonces, así mismo tenemos un conducto flexible, que puede ser flexible porque el material con el que está hecho esa manguera le da las propiedades de poder ser una manguera o un conducto que tenga la capacidad de ser flexible y no rígido. Tenemos una unión en las tuberías, tenemos un cruce de tuberías, como podemos darnos cuenta, en unión tenemos un nodo o una unión entre las tuberías, quiere decir que aquí puede haber una T, nos está representando una T, o aquí nos está representando un cruce, ¿sí? Que lo que nos indica es que en ese punto se están uniendo estas tuberías. Y tenemos un cruce de tuberías en la cual nos indica que en este punto se encuentran o pasan tuberías una al lado de la otra, una encima de la otra, pero no tenemos una unión entre ellas, ¿sí? No necesariamente tienen que conectarse. Tenemos un orificio de evacuación a la atmósfera, esto vamos a encontrar como una tubería de desfogue. Tenemos un orificio de evacuación por la atmósfera conectada por rosca, como ustedes van a ir viendo, después vamos a ir trabajando en el FluidSync, que lo que nos va a hacer es ayudar a realizar diagramas de trabajo, ¿sí? Y tenemos un silenciador. Estos son componentes los componentes más ocupados en nuestro sistema, y lo que nos va a dar la mano es a trabajar en lo que vamos a ir viendo más adelante. Tenemos dos tipos de redes. Una vez que nosotros tengamos las redes y nosotros podemos ir identificando ya aquí los componentes, son los que encontramos a continuación. Aquí vamos a encontrar una red cerrada, ¿sí? ¿Cómo nosotros reconocemos una red cerrada? Como ustedes ven aquí, tenemos nuestro compresor, ¿sí? Tenemos nuestras líneas de conexión. Aquí hay una unidad de filtrado y secado y lubricación, que ya la vamos a ir a conocer a continuación. Tenemos todos los componentes que tiene un circuito, pero la observación que podemos ver aquí, si ustedes se dan cuenta, el aire ingresa por esta zona y sigue una dirección, ¿sí?, al resto del sistema, y como se dan cuenta va generando, obviamente va repartiendo el aire o el fluido al resto de puntos de conexión. Pero nuestra red se encuentra cerrada, porque si la vemos por aquí, nuestra red está alimentando toda la línea, y obviamente al retornar vamos a tener una conexión. Entonces vamos a tener una red cerrada, ¿sí? Obviamente, dentro de este sistema nosotros vamos a encontrar más componentes, vamos a tener más sistemas, que lo que nos vamos a tener, por ejemplo, en este caso, si nosotros quisiéramos cada una de estas salidas, si no las ocupamos, como ustedes ven, tienen una llave, cada una de estas salidas va a ser un desfogue, ¿sí? Como hablábamos que el aire sí se puede comprimir, pero el aire que nosotros tenemos en el ambiente también generan partículas de agua. Entonces, al hacer la compresión de este gas, vamos a generar también fluidos comprimidos. Entonces, necesitamos en algún punto de nuestra línea tener liberadores de presión o elementos que nos ayuden a evitar o a botar todo el agua que se contamina en nuestro sistema, ¿sí? Entonces, esta es nuestra red cerrada, y a continuación tenemos una red abierta, ¿sí?
a diferencia de la red cerrada, en donde todo el fluido regresaba por el mismo lugar, tenemos una red cerrada en donde vemos que sale nuestro fluido del compresor y este a su vez va hacia los sistemas de alimentación o a las líneas de alimentación. Aquí tenemos una línea de alimentación. Vamos a ir viendo qué es lo que tenemos. Entonces, si ustedes ven, son similares todas las líneas de alimentación. ¿Sí? Tenemos mangueras, cañerías, ya vamos a ir viendo por qué hay estas uniones y por qué necesitamos que existan estos doblejos, estas T o estos alargamientos y no poder poner directamente desde aquí la tubería. ¿Sí? Entonces, si ven que en la cerrada, tanto como en la cerrada como en la abierta, tenemos el mismo criterio de que pasa una línea principal y sobre la línea principal tenemos una elevación para de ahí, a partir de ahí, tener una línea de suministro para cualquier actividad que vayamos a necesitar, ¿no? Entonces, nuestra línea tiene válvulas de bola, sí, que hablamos que estas válvulas en algún momento pueden convertirse en válvulas o electroválvulas controladas por medio de un control automático. Tenemos una válvula, una unidad de control de aire, entonces en este punto nosotros podemos controlar qué presión vamos a necesitar. Por poner el ejemplo, antes alguien me decía que en los sistemas de presión de las vulcanizadoras tienen pistolas. De pronto, pueden que, yo he visto muchos que conectan directamente al compresor, ¿sí? Pero mi compresor me da 140 PSI, ¿sí? Mi compresor me da 140 PSI, pero yo conecto directo al compresor una pistola de impacto que trabaja con, ¿cuánto era? Un bar, ¿cuánto era un bar? Ustedes ya saben. En las clases anteriores vimos esto. Un bar equivale a... Aquí, ¿a cuánto? Revisen. ¿A cuánto equivale un bar? ¿Me escucha? Sí, sí, le escucho. ¿Cuánto equivale un bar? A ver, ¿quién me está hablando? Carlos, por favor, ¿me repite? ¿Cuánto equivale un bar? Alguien que me responda, ¿cuánto equivale un bar? ¿No? Esto era a 10.000, ¿cómo es? Pascal. 100.000 Pascal. 100.000 Pascal era. Un bar equivale a 14.5 PSI. ¿Sí? Entonces, verán que es bueno que nosotros sepamos estas unidades porque nos van a valer para en algún momento realizar alguna instalación o algún trabajo, ¿sí? Entonces, si un bar tiene 14.5, creo que es PSI, ¿cuántos PSI serían 3 bares? Si yo digo que mi herramienta trabaja solo con 3 bares. 14.5 dijo. Sí. Póngale Serían 14.5 por 3, da 40 y algo. 43.5. Ya, 43.5, ¿sí? Mi herramienta, mi pistola de impacto, necesita 43.5, ¿verdad? Pero como yo no sé, la cojo y la conecto directo a mi línea del compresor. ¿Qué estará sucediendo? Si mi línea directa del compresor me da 140 PSI,
y yo solo necesito 43. ¿Qué pasa? Está demasiado. ¿Ya? ¿Y qué sucede? ¿Quién se daña o qué pasa ahí, en este caso? 140 de 47. Las tuberías, pues explotarían, ¿no? Primero, bueno, las tuberías no, porque las tuberías sí están en la capacidad de soportar esa línea con eso y mucho más. Pero nosotros Ah, ok. tenemos una herramienta que trabaja con 4 bares, con 5 bares, exagerado, y yo le estoy metiendo 140 PSI. Sabemos que 3 bares, 4 bares son 60 libras, por decirlo así, ¿no? Yo necesito solamente 60 libras y le estoy metiendo 140 libras. Estoy mandándole, ¿cuánto de diferencia? ¿Sí? Tengo 140 y le estoy mandando, necesito 40 y le estoy mandando 140. Estoy metiéndole 80 libras de presión más. ¿Qué es lo que lleva a eso? A que se me deteriore la herramienta, a que se me dañe la herramienta, a que la herramienta me dure mucho menos y que obviamente mi herramienta va a trabajar más fuerte. Pero el más fuerte quiere decir que los pernos, hablando justo del tema de la vulcanizadora, ¿sí? Los pernos están obviamente hechos por medidas y están por torques, pero si un perno está ajustado a más de lo que yo lo voy a ajustar, primero va a ser difícil sacar el perno en el caso de que yo requiera, hablando de un vehículo. No voy por la carretera y no puedo sacar la llave porque resulta que me lo apretaron en la vulcanizadora y lo apretaron con este tipo de pistolas donde le apretaron a lo que dé. Primero se va a hacer complicado. Y además de que se va a hacer complicado, cuando nosotros queramos darle fuerza de retorno, vamos a poder dañar los hilos y la dureza a la que tiene este perno. Entonces, este ejemplo solo es aplicado en este punto a lo que son las pistolas neumáticas que estábamos hablando. Pero si yo tengo un cilindro como el que les estaba mostrando acá arriba, un actuador, ¿sí? Y mi actuador tiene que trabajar con 3 bares, solo 3 bares. Pero yo le meto 100 libras, 3 bares son 60, pero yo le meto 100 libras. Obviamente, ¿qué voy a hacer? En estos cilindros, en estos actuadores, vamos a tener componentes de sellado, ¿sí? Que lo que no hacen es que se nos escape el gas o el aire. Pero si yo tengo demasiado aire que me va a impedir el sellado correcto, obviamente voy a tener daños pronto, ¿sí? Daños más tempranos. Entonces, nuestro sistema no necesariamente vamos a ocupar las 140 libras que va a trabajar un compresor o los 10 bares que va a trabajar un compresor. Obviamente nosotros vamos a tener herramientas que van a trabajar de distinta manera, ¿sí? Entonces, ya se nos acaba el tiempo. La siguiente clase vemos el tema de los conductores, pero hasta ahí sí, entendida la clase. Hasta el momento sí, ingeniero, yo creo que sí está claro. Entonces, ya les paso esto del aula virtual y les paso una pequeña actividad para que podamos seguir trabajando. Sí, muchachos, ya antes de que se nos corte, ¿alguien más que tenga algo que decir? No, ninguna otra cosa, ingeniero, hasta ahí, hasta el momento aclarado. Listo, pues muchachos. Entonces, si no hay nada más, entonces nos veríamos la siguiente clase. ¿Sí? Perfecto, ingeniero, perfecto. Muchas gracias. Listo, muchachos. Pasen bien, un gusto.